Hola, hola, mis niños de séptimo, ¿cómo están? Habla la tía Maribel. Voy a pasar a explicar la clase de ciencias en la semana 18. El objetivo de esta clase será conocer y analizar las principales placas tectónicas y las consecuencias que traen sus movimientos. Actividad número 1. Vamos a hacer un pequeño repaso donde deben escribir información y responder una pregunta relacionada con las actividades que se hicieron la clase pasada. Actividad número 2. En esta semana observaremos una imagen en la página 76 y 77 del texto de estudio. En esa imagen ustedes van a tener que rotular alguna de sus partes. Y en la actividad número 3 vamos a escribir información de las placas tectónicas. También tienen que dibujar el continente americano y rotular las placas que rodean este continente. A modo de repaso, en la actividad número 1 vamos a recordar los límites de contacto entre placas tectónicas. Recuerdan que habían límites divergentes, límites convergentes y límite transcurrente. El transcurrente iba de un lado hacia otro, el divergente va en sentidos contrarios y el convergente es cuando convergen y chocan las placas. Entonces una placa se mete bajo la otra y empiezan a aparecer estas cadenas montañosas. ¿Ya? En esa misma actividad número 1, ustedes tienen que responder esta pregunta. Van a mirar esta imagen también. De acuerdo a estas dos imágenes van a describir lo que ustedes ven. Cómo se presenta este fenómeno y a cuál de los tres límites corresponde este movimiento. ¿Ya? Eso es lo que tienen que responder en la parte B de la actividad número 1. Ahora pasamos a la actividad número 2, pero primero vamos a explicar algunas cosas para que puedan entender la actividad número 2. Las placas tectónicas, el tema de la clase de hoy. La corteza terrestre está dividida en grandes fragmentos llamados placas. Como ustedes se pueden fijar aquí en la imagen, estos son los grandes fragmentos. Nosotros generalmente conocemos los continentes, que es la parte de tierra, y también los océanos, que es lo de agua, ¿cierto? Pero nunca nos habían enseñado que esto también se divide en otras partes, en placas. Estas placas pasan a tomar el nombre de ya sea de el océano o también de alguna parte del continente. Placa africana por el continente africano, ¿cierto? Euroasiático porque acá tenemos un sector de Europa y de Asia. Y ahí vamos a ir conociendo. Estas placas tectónicas se mueven y flotan sobre un fluido superior del manto, ¿ya? Estas placas presentan también grandes fracturas por donde asciende el magma. Por estas ranuras va subiendo el magma y se van formando esas cadenas montañosas. Lo que origina entonces las montañas también originan los sismos y los volcanes. Los continentes forman parte de estas placas y viajan por el manto como si fueran embarcaciones. ¿Ok? Entonces se producen estos movimientos de placa entre el manto y la corteza. Luego vamos a ir viendo en detalle el nombre de cada una de estas placas y con esta imagen ustedes se tienen que quedar para poder responder las otras actividades, ¿ya? Acá estamos graficando lo que se habló recién. El manto es la parte que está más abajo de la corteza, ¿cierto? Y las placas que están sobre el manto son las que se mueven, ¿ya? Una placa puede abarcar una parte de continente y también puede abarcar una parte de océano, ¿ya? Y esto va a tener un nombre, esta otra placa va a tener otro nombre y esta otro nombre y esta otro nombre, así. Es como un rompecabezas.
La placa que rodea nuestro país se llama placa de Nazca y se producen movimientos como los que grafica la flecha. Acá tenemos otra imagen de las placas. Si se fijan, tenemos aquí el continente de América del Sur, acá continente de América del Norte. Se fijan que aquí hay una placa. Esta placa es la que está más cercana a nuestro país y se llama placa de Nazca. Placa pacífica es la placa que baña las costas del Pacífico. Y acá tenemos otra placa que rodea toda esta parte de aquí hacia allá. Y ahí eso se llama placa sudamericana. Después tenemos la africana, la euroasiática, la placa pacífica de nuevo, porque está el océano Pacífico por este lado, placa indoaustraliana y así sucesivamente. Acá están las principales, son más, pero nosotros aquí estamos mostrando las que están rodeando lo que nosotros conocemos como América, ¿ya? La placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa de Nazca, placa pacífica, africana, placa antártica. La placa antártica no solo está rodeando la Antártica, sino que también es parte del océano. ¿Se fijan? Todo esto, más todo eso, más todo esto de acá, se llama placa antártica. Y ahora para realizar la actividad número 3, ustedes van a tener que dibujar el continente americano, ¿ya? El continente completo. Yo acá solo puse el sudamericano, pero ustedes tienen que dibujar también el norteamericano. Entonces van a dibujar todo el continente americano y van a marcar las placas, ¿ya? Las instrucciones son esas, tienen que ir rodeando, dibujar el continente americano y deben encerrar con rojo las placas que rodean y también van a rotular sus nombres, ¿ya? Todos los nombres que aparecen alrededor de nuestro continente. También van a tener que escribir un poco de información, esa información que yo les leí un poco más arriba, ¿ya? En la actividad número 3. Tienen que escribir un poco en la actividad número 1 y también en la número 3. Entonces, esas son las 3 actividades. Ahora vamos a conocer por qué se producen esos movimientos para poder dar respuesta al objetivo que nos planteamos para esta clase. Los movimientos de las placas, ¿qué provocan? Provocan sismos, temblores, terremotos, ¿cierto? Y también la formación de volcanes. Estas placas, al moverse, forman unas vibraciones y forman un terremoto, y estos son provocados entonces por la liberación brusca de energía que tiene nuestra tierra, nuestro territorio. Y estos son procedentes de los bordes de las placas tectónicas. Las placas tectónicas chocan, ¿cierto?, entre sí. Ya vimos los límites y los tipos de choque en la clase pasada, y ahora estamos viendo por qué se producen estos movimientos. Las consecuencias de los esfuerzos que estaban soportando provocan entonces estos sismos. Ahora, los volcanes también se producen por el movimiento de las placas. Cuando las placas se acercan, una puede quedar debajo de la otra, formando las cadenas de montaña o cuencas y también otros efectos, ¿ya? Y estos forman los volcanes. ¿Se fijan? Están chocando las placas. Esa placa del lado derecho choca con la del lado izquierdo y una de las dos se introduce bajo la otra. Y al introducirse esa placa bajo la otra, se empieza a levantar la de acá y empieza a salir el magma y se empieza a formar el volcán. Cuando estas dos placas se alejan, el magma sube. ¿Se fijan? Entonces se alejó una para allá, se acercó a la otra por debajo y el magma sube a la superficie, formando entonces las cordilleras submarinas y también las islas volcánicas. Eso ha sido toda la clase de esta semana. Con toda esa información, ustedes pueden responder las 3 actividades que encontrarán en la pauta de trabajo.
de educasuyay.cl. Cuídense mucho, que estén muy bien.